tilma? ¿En qué se estampó? ¿En qué se imprimió? No en qué se pintó, porque no es pintura. ¿En qué se estampó? ¿En qué se imprimió Santa María de Guadalupe? En una tilma. Tú puedes decir ayate, sí puedes decir ayate, pero lo mejor es decir tilma, porque el ayate era más un instrumento de carga. La tilma era una vestimenta. En lo que se estampó la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, fue en una vestimenta, no en un instrumento de carga, que es, o que fue, la tilma de San Juan Diego Cuauhtlatóatzin. Bien, la tilma en la mentalidad indígena tenía varios significados, 5 principalmente. Lo primero es que la tilma representa a la persona, a la persona. Cuando hablemos de que la Virgen toma las flores y las pone en el hueco de su tilma, entonces entenderemos que está poniendo la verdad de Dios, la está plantando en el corazón de la persona de Juan Diego, pero en el corazón de la persona ¿de quién? De cada uno de nosotros y de todo este pueblo mexicano y de las más variadas estirpes, amadores de Nuestra Señora del Cielo. Bien, cuando nacía un niño o una niña, en el mundo azteca, se le bañaba. Después de bañarse, si era niño, se le ponía una tilma pequeñita en su brazo y se le ponía en el otro 4 flechas, un arco y un escudo. ¿Por qué? Porque desde niño debes de estar preparado para lo que es la batalla. Ya debes de ser consciente de que están las guerras floridas. Vas a ir a la batalla, a capturar, para ofrecerse en sacrificio. Debes de estar preparado para eso, para mantener la armonía de todo el universo. Por eso eran 4 flechas. Es interesante cómo empieza el Nican Mopogua. El Nican Mopogua dice que cuando están depuestos los escudos, las flechas y los arcos, o sea, cuando están puestos en el suelo, ¿qué quiere decir? Cuando tu persona anda, como decimos, no, comadrellando, ¿qué? Arrastrando la cobija. Bueno, pues flechas, escudo y arco en la mano para mantener la armonía de todo el universo. Bien, si era mujer, se le ponía un huipil. Ahorita vamos a ver cómo eran los huipiles. Y del otro lado, un uso o una escobita, de acuerdo a las funciones que realizaba la mujer en la casa. Bien, pues significaba la persona. La tilma también significa el sustento. ¿Por qué? Porque aun cuando era una vestimenta, esto es una camisa. Pero si yo voy aquí al mercado que está enfrente y se me antojan unos elotitos, ¿puedo confesarme con ustedes? ¿Sí? ¿Puedo decirles un pecado mío? Bueno, no es pecado, es defecto. Es un defecto. Soy muy celoso. Los que me conocen saben perfectamente que soy muy celoso. ¿Por qué? Porque me gustan los elotes. Sí. Pues si me gustan los elotes, pues es que soy celoso, ¿verdad? Bien, pues hay 2, 3 que todavía... ¿Qué es? Los elotes, celotes, uní las palabras. Ok. Bueno, voy aquí y me encuentro unos elotes y me los pongo en la camisa. La camisa no es para cargar elotes, pero no traía bolsas, no traía manera para llevar. La tilma me servía para eso. No era un instrumento de carga, pero ayudaba para qué? Llevar el alimento de la tienda a la casa. Por eso la tilma tiene ese contexto de sustento. Cuando hablemos de la flor que está aquí entre las manos de la Virgen, acuérdense cuando dijimos la tilma significa sustento. Cuando hablemos de esta flor que está aquí entre las manos de Nuestra Señora del Cielo. Bien, sustento. Pero no solamente eso, también significaba matrimonio. Fíjense cómo en la filmina están una pareja de indígenas, aztecas, casándose. Y el hombre con su tilma está anudando su tilma al huipil de la mujer. Esto les gustó mucho a los españoles porque dijeron, ellos, dentro de su cultura,
en el matrimonio, ya saben que los dos son uno solo. Por eso, si ustedes se fijan, en el ritual del matrimonio hay bendición de anillos, hay bendición de arras. Pregunto, ¿hay bendición de lazo? Y respondo, no. Para los que digan, ¿no? Antes que se quemen, no. No hay bendición de lazo. ¿Por qué no hay bendición de lazo? Porque el lazo no se usa en otras culturas. No existe en el ritual romano. El lazo es algo que brota del pueblo mexicano. En Estados Unidos, en lugar de lazo, ¿qué es lo que usan? Las velas, para representar que los dos son uno. Nosotros usamos el lazo. ¿De dónde viene el lazo? De la unión del huipil con la tilma del indígena. Si ustedes se fijan en esa tilma, si ustedes se fijan en ese códice, está la mujer perfectamente peinada, la doncella, la mujer virgen, está perfectamente peinada hacia abajo. Efectivamente, las doncellas, las vírgenes, se peinaban exactamente hacia abajo. En la esquina vemos a una mujer casada. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? No son cuernos, ¿eh? Porque ya alguien como que se iba a aventar. ¿Son cuernos? No. Los aztecas no ponían cuernos, como en la actualidad. Los hombres, no, como en la actualidad. Se trenzaban el pelo hacia arriba. ¿Ven en la del sustento cómo también están trenzados? Porque los aztecas, los indígenas prehispánicos eran altamente visuales. ¿Cómo saber que una mujer está casada? Chécale si trae sus trenzas hacia arriba o su pelo hacia abajo. Vemos que era signo del matrimonio. Cuando hablemos de que la imagen de la Virgen no está flotando sobre la tilma de Juan Diego, sino está impresa, pasan los colores de un lado para otro, entenderemos mejor qué significa matrimonio, la unión entre ella, Dios y nosotros. ¿Bien? ¿Qué más significa? Significa protección. Ahí vemos, por ejemplo, en un lado a una indígena cómo se ponían la tilma, se lo anudaban del lado izquierdo, pasaba por la axila, llegaba a la rodilla. Se anudaba al lado izquierdo, se pasaba por la axila y llegaba hasta el tobillo. Acuérdense que, por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de calor, ¿cómo venimos todos? De manga. Pero si hiciera frío, ¿cómo vendríamos? O también usando un suéter, una chamarra. Bueno, había tilmas para estar un poco más frescos, había tilmas para que te cubrieran totalmente pues del frío. En Cuautitlán, en Tulpetlac, en toda esa región de México, hacía un frío en diciembre que hasta escarchaba, o sea, caía hielo, se formaba el hielo en la tierra. Así lo narra incluso el Nicamopogua. Bien, pues también había esas tilmas como anudarse, pasar de aquí para acá y llegar hasta los tobillos, o también en forma de capa. Usaban también los indígenas la tilma en forma de capa. Por ejemplo, hay unos códices en donde se narra que un hombre llamado Supermantecutli usaba la tilma en forma de capa. Hay otro llamado Batmantecutli y su amiguito Robintecutli, su tlaloquillo Robintecutli. El único que sí no usaba la tilma en forma de capa era Hombre Arañatecutli. Él nunca usó, nunca, ¿verdad? Todos los demás sí la usaban, ¿verdad? Bien, pues eran las diferentes formas. Sirve de protección. Si hace frío, me cubro. Si hace el sol, me tapo. Si está lloviendo, pues me protege. Si hace viento, también me ayuda. La tilma es signo de protección. ¿Qué significará Santa María de Guadalupe impresa en la tilma de Juan Diego? ¿Quién protege a quién? ¿No estás por ventura en el cruce de mi manto, en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿Ven? ¿Quién protege a quién? Es ella la que nos protege a nosotros. La tilma, que significa protección. Y por último, significa dignificación. Para saber si un indígena era más igual o pobre, era un noble
o era el emperador, el Huaytlatoani, o sea, el Tlatoani que está por encima de todos los demás Tlatoanis. La vestimenta te lo decía. A lo lejos tú podías ver si era una persona pobre, más igual, era un noble o era el emperador. ¿Cómo saber que era un pobre? Los más iguales tenían prohibidísimo pintar sus tilmas, sus vestimentas. Tenían prohibidísimo dibujar en sus tilmas. Tenían que vestirse así como salía del istle, del agave o del maguey. Así es como tenían que vestirse. No le podían poner colores. ¿Por qué sabemos que Juan Diego era un macehual? Porque en la tilma no hay ninguna otra imagen más que la imagen bendita de Nuestra Señora de Guadalupe. Si no fuera así, o no hubiera sido así, estaría mezclado el color de la impresión de Santa María de Guadalupe con los colores y los dibujos que tenía Juan Diego en su tilma. Bien, los nobles sí podían poner dibujos y podían poner colores en sus vestimentas y en sus tilmas, como vemos por ahí. Pero la única persona en todo el imperio, lo vuelvo a decir a los del frente, la única persona en todo el imperio, y se los digo a ustedes también por si no alcanzaron a oír, la única persona en todo el imperio que podía utilizar el color azul con piedras de jade, tachonado con piedras de jade, es decir, con color verde, el azul verdoso, azul porque representa el cielo, el verde porque significa la vida, la única persona era lo que nosotros conocemos como emperador, dicho por ellos, Huaytlatoani, el Tlatoani por encima de todos los Tlatoanis, y lo tenemos ahí. Ustedes saben que para estas charlas, yo he hablado con el Padre Ernesto, me he preparado de la mejor manera posible. Y he tratado de hacer los mejores videos o dibujos aquí para ustedes. Pido públicamente una disculpa, pido públicamente. He tratado de utilizar los mejores dibujos. Para este no encontré un modelo para usarlo. Tuve que fotografiarme a mí mismo. Pido disculpas. Sobre todo porque llevaba 4 días de no hacer ejercicio y me veo un poco desmejoradito. Se me borró una parte del bíceps y discúlpeme, pero yo creo que ustedes van a comprender perfectamente, ¿verdad? Muy bien, pues la única persona que podía utilizar el color azul con verde era el emperador. Ya se imaginarán a qué estoy haciendo referencia, ¿verdad? Bien, pues, ¿qué pasó después? Ya entramos a otro momento y es el tema de la llegada de los españoles, a tierras mexicanas. Bien, ¿cuándo se descubrió América? El 12 de octubre de 1492 por un italiano que parte de España, que se llamó Cristóbal Colón. Bien, salió en las 3 carabelas, que es la Niña, la Pinta y la Santa María, que hay gente que dice, ay padre, hasta eso ya estaba anunciada la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y yo, ¿cómo? Sí, porque Santa María, la Niña, se pinta. ¡Ay, hijo eso! La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿verdad? Pues bueno, ya eso yo no le hago, pero así sucedió. La Niña, la Pinta y la Santa María, y descubre, no México. Cristóbal Colón no pisó tierras mexicanas. Él llegó a lo que son las Antillas, Cuba, Santo Domingo, Haití, toda esa región de las islas, ahí es donde llegó Cristóbal Colón, en 1492. En 1511 hubo comunicación para ir de un lugar, de una isla a otra. En 1511 hubo un naufragio y llegaron unos cuantos hombres a una isla llamada Jamaica en la actualidad. Esos hombres, con los retazos de barcos que quedaron, construyeron unas barcazas y navegan sin saber a dónde y llegan a costas mexicanas en la península. Cuando llegan, pueblos que estaban ahí de origen maya los atacan
y destruyen, acaban, matan absolutamente a todos menos a dos. A todos menos a dos. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era un hombre tanto cuanto religioso que aprende el maya, pero no se compromete con el pueblo en referencia a lo que sí hizo Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero se casa con una mujer nativa y llega a tener 3 hijos. Gonzalo Guerrero, Jerónimo de Aguilar, 1511. En 1517, Fernando de Córdoba surca de Cuba, mandado por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, hacia una expedición, y es entonces que toca tierras mexicanas. Pero cuando Fernando de Córdoba llega a tierras mexicanas, los mayas hicieron lo mismo, nada más que no alcanzaron a matar a todos. Fernando de Córdoba dijo, más vale aquí corrió que aquí quedó, y se regresa para Cuba. 1518, un año después, Juan de Grijalva, ustedes ya saben la historia, pues de hecho hay un río que se llama el río en honor a este hombre, que comienza una expedición más extensa que Fernando de Córdoba, también libra batallas, pero él sigue con la idea de conocer más, incluso llega a Tampico, y ya de ahí son tantas las batallas que mejor se regresa a Cuba. Es entonces que un año después, 1519, el gobernador Diego Velázquez manda a hombres, o pide que se enlisten hombres para buscar a los náufragos de 1511. Y se apunta a un joven de aproximadamente 21 años, llamado Hernán Cortés. Un hombre muy inteligente, hábil para la guerra, hábil para la batalla. Reúne a unos hombres y dice, yo me apunto para buscar a los náufragos. Sale en 1519 y efectivamente llega a tierras mexicanas, se encuentra con los náufragos, cosa que no había pasado ni en 1517 ni en 1518, y les dice a los dos, vénganse. Gonzalo Guerrero dijo, no, porque yo ya hice mi familia, yo estoy aquí con mis 3 chimpayatitos y aquí me quedo. Jerónimo de Aguilar dice, yo me uno contigo, es más, yo sé hablar maya, yo te ayudo como traductor. Pues se suma Jerónimo de Aguilar, van bordeando todo lo que es la península hasta llegar a un lugar llamado Tabasco. Ahí pelean contra los totonacas y la batalla es dura, muy fuerte. ¿Quién ganó? Hernán Cortés. Como signo de derrota y de sumisión, a Hernán Cortés le entregan 20 doncellas de regalo. Una de ellas, llamada Malitzin, que bautizada la conoceremos como Marina, pero en la historia la conoceremos como la Malinche. La Malinche era una doncella, una mujer noble, vendida por su mamá a unos mercaderes que llegan a territorio maya. Ella era de habla náhuatl, pero aprende el maya. ¿Y cómo le hacía Hernán Cortés para comunicarse con los pueblos en lengua náhuatl? Cuando llegaban a esas poblaciones, él hablaba con Jerónimo de Aguilar en español. Jerónimo de Aguilar hablaba con la Malinche en náhuatl, y la Malinche hablaba con los pueblos y todavía le agregaba más, y diciendo, estos dioses dicen que, y todos, ¡ay, híjoles! ¡Qué bárbaro! Y estos, y ahí se lucía la Malinche. ¿Y qué dijo? Dijo que, y ahí le echaba, como decíamos, crema a sus tacos, ¿verdad? Porque eso sí, era bien taquera. Entonces, crema a sus tacos y anunciaba todo esto. Entonces llega a oídos de ese entonces Moctezuma, emperador de los aztecas, que hay unos hombres blancos en unas casas flotantes que están rodeando, están por todo lo que son las costas. Está latente, ¿se acuerdan el miércoles primero de la vez pasada? El regreso de Quetzalcóatl, un hombre, un dios vestido de hombre, blanco, barbado, casco, vestimenta negra. Está latente el regreso de Quetzalcóatl, que precisamente se había ido por Veracruz y están ya por llegar a Veracruz. Bien, manda a unos emisarios, Moctezuma, para ver si era cierto.
ya le habían anunciado a Moctezuma que una mujer y los sacerdotes, que hombres vestidos de unos hombres blancos iban a llegar por la costa, por el oriente, e iban a acabar con el imperio. Moctezuma, que era medio supersticioso, dijo: ay, mamita, se me hace que esto ya se acabó. Manda unos emisarios, y llegan esos emisarios a lo que eran las costas de Veracruz. Eso estamos hablando cerca de el 22 de abril de 1519. Estaban los aztecas ahí esperando en las costas. Unos estaban así, otros creo que estaban así. No me acuerdo muy bien si era así o era así, pero algo así, ¿eh? El 21 de abril de 1519 era para la iglesia Jueves Santo. Hernán Cortés manda desembarcar al día siguiente, el Viernes Santo, el día de la Santa Cruz, la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor. Y dice Hernán Cortés: como es día de la muerte de nuestro Señor, ¿de qué color hay que vestirnos? De negro. Se tapan todos con vestimentas negras, sus armaduras, se visten todos de negro y desembarcan el 22 de abril de 1519. Ese día para los aztecas era Seacatl, es decir, era el día en que en todo el año era el día de Quetzalcóatl. ¿Coincidencia? 22 de abril, Viernes Santo, vestirse de negro, aztecas, el año de Quetzalcóatl, está la idea del regreso de Quetzalcóatl. Los españoles se visten de negro, desembarcan ese día. Los aztecas los ven blancos, barbados, con casco, vestidos de negro. ¿Y quién dicen que es? Quetzalcóatl. Bien, pues se dice que es Quetzalcóatl y le mandan avisar a Moctezuma. Efectivamente, llegó Quetzalcóatl. ¿Qué hago? Porque yo soy azteca. Yo le debo pleitesía a Huitzilopochtli porque es mi Dios. Pero el trono, ¿a quién le pertenece? A Quetzalcóatl. Y viene a reclamar su trono. ¿Cómo decirle a un Dios que no tome posesión de su trono? ¿Qué voy a hacer? A correrlo. ¿Cómo lo voy a correr? Le voy a mandar regalos. Le manda a Hernán Cortés oro, piedras preciosas y lo más importante para los aztecas, que eran las piedras de jade. Hernán Cortés recibe en ese camino rumbo a Tenochtitlán, recibe esos regalos y dijo: si estos son regalitos, ¿cómo será la cosa aquí? No, pues de aquí soy. Y en lugar de ahuyentarlo, ¿qué es lo que hace? Lo jala más para allá. Y no queda más que recibirlo. Y por la calzada de Iztapalapa, Moctezuma recibe a Hernán Cortés y lo pone en uno de los palacios más hermosos, que era el de su padre, y ahí se establecen los españoles y pues piensan que es Quetzalcóatl. Además, cuando veía Hernán Cortés los sacrificios humanos, él dice que no se hagan, porque era algo horrible. Igual que Quetzalcóatl. Quetzalcóatl también prohibía los sacrificios humanos. Al principio se parecía, daba todos los signos. Ya después, como que con sus costumbres, se van a dar cuenta como que así no actúan los dioses. Pero será con el tiempo, hasta que después Hernán Cortés se da cuenta que ellos intuyen ya que no son dioses y ya no pueden valerse de eso para quedarse ahí. ¿Qué es lo que hace Hernán Cortés? Toma una decisión increíble, increíble. Apresa a Moctezuma, lo captura y lo hace su siervo. Y Moctezuma se deja capturar. Los indígenas, los aztecas, se quedan extrañados con esto. Se quedan extrañados. Y entonces, pues, no tienen más que obedecer a Moctezuma. Hernán Cortés pide que se traiga todo el oro que se pueda del imperio. Moctezuma lo ordena y en un cuarto más grande que este, pues se llena de todo el oro del imperio, que será lo que Hernán Cortés le pida a Cuauhtémoc cuando se le queman lo de los pies, donde yo había un cuartote aquí lleno de oro. ¿Dónde está ese oro? Bueno, pues pide que se traiga ese oro, se trae y así conviven durante 6 meses. Bien, hay un gobernador en Cuba. ¿Cómo se llama? Diego Velázquez, muy bien. Diego Velázquez oye que Hernán Cortés
está haciendo todas estas cosas, le llegan a sus oídos y dice Hernán Cortés, se va a separar de mí. Por eso, lo que hace Diego Velázquez es que manda a un hombre llamado Pánfilo Narváez y lo manda para que capture a Hernán Cortés y se lo lleve a España, porque se puede creer que él haga una independencia y después, más adelante, corra incluso a los españoles que están en las Antillas. Manda a Pánfilo Narváez. Hernán Cortés se entera y se va a Veracruz a pelear con Pánfilo Narváez. Pánfilo Narváez entra en batalla con Hernán Cortés y está la batalla, gana Hernán Cortés y le dice a Pánfilo, Panfi, porque así se llamaba, Panfi, mira, con esta cruz, y le señala una cruz, con esta cruz, tipo Constantino, con esta cruz vamos a evangelizar a estas tierras, a todas estas personas, y además aquí hay mucho oro que le podremos mandar a nuestro rey y emperador. Vamos a hacerlo. Lo convence. Regresan y en el camino los sacerdotes aztecas le piden a los pocos españoles que se quedaron en Tenochtitlán que si podían ofrecer una fiesta en honor a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca. Y dicen los españoles, pues sí, tráiganse la piñata y los ellos, pues una fiestecita así. Nada, pues eran sacrificios humanos. Los españoles se indignan y pasan por cuchillo a todos los sacerdotes. Esto indigna al pueblo y se levanta en contra de los pocos españoles y pocos indígenas que se habían aliado a Hernán Cortés, entre ellos los tlaxcaltecas, los de Huejotzingo y los totonacas. Entonces empieza ahí la trifulca, llega Hernán Cortés con Pánfilo Narváez, alias Panfi para él. Llega ahí, ¿y qué pasó? ¿Por qué está la revuelta? Pues es que les matamos a todos sus padrecitos y aquí se armó el pedaz por todos lados. Hernán Cortés agarra a Moctezuma y les dice, aplaca a tu pueblo, y lo pone ahí. Un azteca agarra una piedra y se la avienta a Moctezuma, le pega, ¿y qué pasa? Y ahí es donde Hernán Cortés dice, esto va en serio y no vamos a salir vivos de aquí. Vámonos en la noche, vámonos. Y ahí van todos por la calzada en la noche de Tenochtitlán, van saliendo y por tierra firme, eso está narrado en la historia de la conquista, yo lo hago medio cómico para que se mantenga aquí la atención, entran los aztecas y les dicen, ¡épale! Épale es una palabra náhuatl que significa, ¿a dónde vas, conejo Blas? Y empieza la batalla, y los españoles, como traen mucho peso encima, traían sus armaduras y el oro dentro de ellas, caen al agua, acuérdense de el lago de Texcoco, las calzadas, caen al agua, se hunden, se ahogan, no pueden salir, mueren españoles, mueren aztecas, los caballos, obviamente, pues, por la calzada, caen al agua, todos se ahogan y mueren. Pocos españoles, entre ellos Hernán Cortés, sale huyendo. Los aztecas creen que han vencido y dicen, ganamos, ganamos, y no lo persiguen, y no acaban con Hernán Cortés, no lo mataron ni a él ni a los que estaban. Piensan que con la huida es suficiente y han vencido. Lo que no sabían es que ya estaba sembrada ahí, en el Tenochtitlán, la gran semilla de la muerte llamada viruela. La viruela fue la que traía Pánfilo Narváez. Panfi traía con una persona la viruela. Por eso se dice que una persona acabó con la mitad de un imperio. Porque la viruela se extendió entre 1520 y mayo de 1521, de noviembre de 1520 a mayo de 1521, matando a más de 100,000 indígenas. Tenochtitlán, todo el islote estaba comprendido por más de 250,000 personas. Pues imagínense, murió la mitad casi del lago, de lo que era el islote de Tenochtitlán. Bien, pues con ese enemigo, no solamente el ejército se diezma, sino también pues se diezma la población. No hay manera de responder a esta situación y sobre todo a esta enfermedad que para ellos era totalmente desconocida. Es por eso que
Hernán Cortés huye junto con estas personas que se llama, a eso se le llama la Noche Triste, así es conocida, y triste pues para los españoles, alegre para los aztecas, ¿no? Salen huyendo y llegan con los pueblos tlaxcaltecas. Ahí los reciben con todas sus heridas, los meten a los temazcales y con hierbas y todo comienzan a recuperarse. Bajan las grandes autoridades tlaxcaltecas, huejotzingas y totonacas, y todos comandados por un gran hombre llamado Ixtlilxóchitl, que era el general de todos los ejércitos. Le ofrece a Hernán Cortés: si tú nos ayudas y nos unimos, vamos a vencer a los aztecas y nos libramos del oprobio, porque los aztecas constantemente agarran a nuestros hombres para sus sacrificios, y con esto nos libramos de impuestos y nos libramos de oprobio. Hernán Cortés se compromete con ellos, y es así como se prepara la guerra de la conquista. ¿Cómo se prepara la guerra de la conquista? Y con esto terminamos. Se prepara así. Los españoles cierran todos los canales de agua que alimentan el lago de Texcoco y sanean el lago de Texcoco. Cierran los canales. ¿Qué había en el lago de Texcoco? Cuerpos putrefactos, tanto de hombres como de animales. El lago se contamina. Segundo, cierran todos los canales que entran con alimento. O sea, todos los pueblos que traen alimento ya no tienen oportunidad, así es que baja la manera de alimentarse por parte de los aztecas en el islote de Tenochtitlán y Tlatelolco, y comienza a reinar la muerte por la viruela, y también falta el alimento, y además el agua está prácticamente descompuesta porque los ríos ya no están saneando esas aguas. Hernán Cortés pide que se construyan unas barcazas, traída la madera desde Veracruz. Se construyen las barcazas para poder ponerse al tú por tú con los aztecas en la navegación, porque el único acceso eran las calzadas. ¿Cómo podemos combatir a los aztecas en su territorio? A través del agua, y por eso se hacen las barcazas. Se preparan entonces para eso. Cuitláhuac, ya había muerto Moctezuma. Cuitláhuac sube a ser el Tlatoani, el rey, el emperador, pero muere por la viruela, y por eso sube el último emperador azteca llamado Cuauhtémoc. Cuau significa águila. Cuau significa águila. Temoc, que cae. Cuauhtémoc es el águila que cae. Fíjense lo que son los símbolos y lo que son los acontecimientos. ¿Cómo empieza un pueblo? El pueblo de los aztecas. ¿Cómo comienza? Llegando a un lago, a un islote, donde estaba un águila en posición de vuelo, listo para ir hacia arriba. ¿Y cómo termina un pueblo azteca? Con alguien que se llama el águila que cae. Y con Cuauhtémoc caerá el imperio. 30 de mayo de 1521 comienza la conquista. De esto y de otras cosas más hablaremos el primer miércoles de mes de noviembre, y con eso, con lo que veremos, porque no solamente llegarán los españoles a conquistar, sino llegará un gran hombre, bueno, llegarán grandes hombres, los frailes franciscanos, llegará un gran hombre, Fray Juan de Zumárraga, que con esto ya estamos hablando con los frailes, pero sobre todo con Fray Juan de Zumárraga ya estaremos hablando de un gran acontecimiento, el acontecimiento de las apariciones y de la estampación de la Virgen de Guadalupe. Lamentablemente, junto con Fray Juan de Zumárraga llegarán hombres que harán la vida cada vez más difícil y la vida cada vez más complicada de los recién conquistados aztecas. Situación que hará más grave todo esto, pero que desembocará en un final feliz. Dios nuestro Señor, que viene a nosotros a través de nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe.